Soy Antonio Sadeño Nuevo. Vamos a hacer un análisis de un motor, concretamente de una potencia de 11 kilovatios. Vamos a decir que es potencia nominal del motor, potencia útil del eje, potencia mecánica. Eso es muy importante, utilizar lo que es hablar con propiedad, ¿no? Que no haya equívocos, ¿no? Bien, y vamos a hacer un análisis tanto de lo que es el diagrama transitorio, diagrama de arranque, donde se expresa el par motor, el par en función de la velocidad, o la corriente, la intensidad, en función también de la velocidad, ¿no? Y aquí tenemos el par de carga, que es cuadrático, en este caso es de tipo ventilador, tipo bomba de agua, ventilador asiado. Y bien, haciendo el preámbulo, tenemos aquí lo que es la curva ya en régimen estacionario, en función del índice de carga, por decirlo así. Y luego tenemos las especificaciones aquí en una tabla. Bien, vamos a empezar por el arranque, antes de nada, con las especificaciones que tenemos aquí de entrada, ¿no? Bien, esto se podría alargar bastante, pero vamos a hacer sintetizado, pero también vamos a hacer matices de diferentes variables, especificaciones, parámetros, ¿no? Bien, el típico de motor trifásico de inducción de jaula de ardilla. Concretamente este motor sería creo que es de hierro fundido, sabemos que es, bueno, de aluminio, carcasa de aluminio, puede ser también de acero. Acero ya sería a partir de potencias ya elevadas, ¿no? Bien, ¿qué más aquí? Disculpen un momento, vamos a parar la música esta, que realmente hacerlo un poquito más bajo. Gracias. Bien, continuamos, disculpen. Por tanto, vamos a ver qué ocurre con este arranque en función de la carga, ¿no? Vamos a ir analizando diferentes, ya hemos indicado esto, el tipo, en fin, el tipo en este caso de servicio, ¿no? Es el SU, que es un servicio continuo, ¿no? La frecuencia industrial 50 Hz y la intensidad nominal 21,2 amperios. Aquí conviene recargar que esto es cuando cuando la conexión es en triángulo, que es una obviedad, pero es así, ¿no? Por tanto, si es en estrella, la intensidad, si es en estrella, esto es en triángulo. Si es en estrella, me acabo de decir que realmente la intensidad se reduce en raíz de 3, ¿no? Intensidad de línea, ¿no? Bien, pues seguimos aplicando. Aquí este es el momento de inercia propio del motor, ¿no? De la constitución, aunque sigue generalmente normas internacionales y demás. Luego son llevadas a cabo mediante los diferentes países, normativas de obligado cumplimiento, pero prácticamente es un reflejo generalmente de la normativa SIE-C, normativa ANSI, ¿no? Y también la normativa SIE-Cubo ya también tiene mucho que decir en el tema de electrotecnia, de comunicaciones, pero bueno, aquí en este caso viene sacado prácticamente la normativa SIE-C, que aunque no sea una normativa obligado cumplimiento, esas recomendaciones son realmente, pues decir así, los que más han indagado, los que más han investigado, y hay que recordar que es realmente una institución privada. Bien, por donde aquí tenemos el momento de inercia ya viene dado, luego es un parámetro que ya viene asociado al motor. El momento de inercia que nosotros le hemos asociado a la carga, en este caso hemos considerado que es un ventilador o una bomba, generalmente ventilador, que tiene un momento de inercia muy elevado, porque 4 kilogramos metro cuadrado es muy elevado. Eso llevará que el tiempo de arranque será muy alto, ¿sí? Será muy alto, ¿no? Bien, la velocidad nominal ya tenemos aquí, que estamos aquí concretamente, ¿eh? La velocidad en los 1477 es cuando se llega ya al punto de trabajo, ya al régimen estacionario, ¿eh? Que estarían aquí, ¿eh? Este sería el verdadero aquí, ¿sí? ¿Qué más decir, no? Que el número de arranques, ¿no?, que permite de forma consecutiva son 3 en caliente y 6 en frío. Este sería el arranque directo, 800 voltios, ¿eh?
Y este es un arranque el estrella triángulo. Por tanto, esta columna sería el arranque directo que se llama DOL, Direct Online. Y en este caso vamos a realizar la primera columna, que es el par de arranque con respecto al nominal es un ratio de 2,6, que es lo que tenemos aquí. Tenemos aquí el par motor y este es el par de carga. Al ser cuadrático y no ser a par constante generalmente son un puente grúa, una trituradora, un pasto, pues se alivia mucho la carga. No hay que, a la hora de elegir el motor, por decirlo así, no se puede coger uno de un dimensionado menor, ¿no? Bien, por tanto sería aquí, el tiempo de arranque ha sido 4 segundos si es arranque directo, pero veremos que si lo hacemos mediante el arranque estrella-triángulo, mediante el proceso, la fase de estrella, pues el tiempo, bueno, se pasa a 17,8 segundos. Luego miraremos, no ya solamente según el reglamento de baja tensión actual, sino según normativas internacionales, si estamos dentro de rango o no. Luego ya lo veremos en la siguiente. Seguimos aquí. 7,6. La intensidad de arranque es muy alta. Intensidad de arranque directo, la intensidad de arranque con respecto son 7,6, que lo tenemos más o menos aquí, 7,6. Esto es inadmisible. Sabemos que la ITC 47 habla de que para este motor de 11 kilovatios, creo que es de 5 a 15 kilovatios de potencia útil nominal, obviamente, pues no debe de superar 2 veces. Si supera 2,5 más o menos está dentro del valor, ¿no? Tampoco hay un margen, ¿no? A menos de un 25%. Bien, seguimos aquí. Por tanto, esto es muy a tener en cuenta, que aquí reducimos la intensidad 3 veces la intensidad de arranque, pero naturalmente se alarga el tiempo de arranque. Se trata del equilibrio y que se entra dentro de normas por razones obvias, ¿no? De no haber fluctuaciones en la red, caídas de tensión, etcétera, ¿no? Por tanto, aquí tenemos eso. Vemos que cuando aplicamos el estrella triángulo, tenemos que el par, lo tenemos aquí, se reduce. El par de arranque con respecto al nominal se reduce a 0,7. Por tanto, ¿cuál sería este? Sería esta línea de aquí, esta línea de aquí, que es una imagen de esta de aquí, Disculpen, es esa, ¿no? En cambio, la imagen de la corriente se viene aquí, que lo que se trata que se ha reducido 3 veces. Pensad que durante la estrella, la fase de estrella, la intensidad cae 1/3, el par 1/3 y la potencia absorbida, la potencia útil también, pues casi 1/3. Eso es a tener muy en cuenta, ¿no? Bien, por tanto, esto es lo que quiere decir eso, que aquí se ha reducido este ratio a 0,7 veces, que lo tenemos aquí, Esto es bastante gráfico, pero muy ilustrativo, ¿no? Y el tiempo de arranque que ya hemos comentado y la intensidad, ¿no? Bien, más cosas aquí. Por tanto, quiere decir que prácticamente estamos dentro de norma de cara al ratio de intensidad de arranque, dos veces para este motor, hasta más o menos con un 25% de energía estaría bien, estaría bien. ¿Qué más cosas decir, no? Que si vamos aquí a lo que es el régimen permanente, ¿cómo interpretar esto? ¿Qué vemos aquí? Tenemos lo que es la eficiencia o rendimiento en función del índice de carga, de la potencia que se absorbe respecto a la potencia útil, Tenemos la corriente absorbida y tenemos el factor de potencia aquí en la roja discontinua, más tenue. ¿Qué analizar? Que cuando estamos en vacío ya estamos absorbiendo un 40% de la intensidad nominal, concretamente de estos 21,2 amperios cuando estamos sencillamente es así, independiente, se dice que es en vacío, Bien, el factor de potencia es bastante bajo,
de potencia 0,06, es muy bajo. Luego va subiendo a medida que vamos pidiendo demanda, que se le pide bien. Si es una bomba, por ejemplo, que haya abrimos una válvula, que haya más altura manométrica y demás, ¿no? La oferta siempre tiene que responder a la demanda. Cuando se llega a un equilibrio estacionario, se hacen iguales, ¿no? Y si hay una aceleración, pues el par motor será mayor al par asistente. Y cuando hay una deceleración, desaceleración, es a la inversa, ¿no? Bien, tanto aquí esto sería muy interesante, y vemos que a plena carga, cuando tenemos 11 kilovatios, tenemos que se está absorbiendo la intensidad de 21,2 amperios. Ya hemos dicho que esto sería en triángulo, ¿no? Si no se dice nada, en principio se dice. Y el rendimiento, nuevamente hacer hincapié que el rendimiento se mantiene prácticamente constante en una amplia gama, Por tanto, hombre, si a la hora de dimensionar, de seleccionar un motor de cara a una carga, si lo cojo entre incluso un 30%, mejor un 40%, ¿no? Hasta un 110%, que podría ser, ¿no? Que hay que tener cuidado que el circuito magnético no se sature, ¿no? Eso es muy importante, sobre todo entre interferometros, para evitar armónicos, sobre todo el tercer armónico, ¿no? Pues bien, si estamos aquí, pues realmente no hay problema. Pero ¿qué pasa si elegimos que va a trabajar habitualmente a un 40%? ¿no? Pues que realmente se nos va el factor de potencia a 0,6, es muy bajo. Entonces, ya tendríamos que corregir factor de potencia por razones diversas. En principio, para que no se tenga que pagar a la distribuidora, en este caso, pues en lo que es la parte de energía reactiva, inductiva. Y también porque naturalmente las líneas se sobrecargan, crean problemas de este tipo, la propia instalación interior, ¿no? Por tanto, es también otra pequeña pincelada que es muy importante. Decir que todo esto que estoy comentando es a bote pronto. La verdad es que últimamente llevo un montón de cosas y no depuro nada, porque ¿no? Tendríamos que hablar ya de un tema que no quiero entrar. Me considero que soy un técnico, un tecnócrata que se busca la vida por ahí, ¿no? Y no quiero tocar temas, pero que no es posible que se cree una dispersión en las personas tan grande que no puedan ser útil, no puedan aportar. Tengo cantidad de cosas por elaborar y si puedo, pues iré haciéndolo, ¿no? Pero bastantes cosas que podrían aportar. Ahora a veces parece ser que la política impera sobre la parte técnica, ¿no? Hay un exceso de carga política, ¿no? y burocrática que impide de que precisamente muchos jóvenes se tendrán que ir de aquí y de mucha valía, no encontrarán su sitio. Los populismos no llevan a ningún sitio. Un día no lo toco nunca, pero intentaré dar mi punto de vista como ciudadano, que también es individual. Bien, por tanto quiero decirte que lo voy haciendo todo a bote pronto porque no preparo nada de cualquier vídeo tutorial que saque. Lo podía depurar, pero cuando realmente pues alguien estuviese interesado, pero parece ser que no hay nadie, que todo va sobre la marcha y imperan otras cosas. Bien, por tanto, es un análisis aquí significativo, hemos sacado diferentes puntos de vista y tal. Si vemos lo que es la tabla principal, la tenemos aquí. Decir que si queremos seleccionar un motor a la hora de hacer el pedido, tanto sea en este caso de sea algo Moveri o de Siemens, de cualquier otro fabricante, de Leroy Summer, que actualmente está en manos de Emerson Americana, muchísimos otros motores que cumplen normativas y concretamente lo que es marcajes y demás. Hay muchos más, no tiene que ser prácticamente, pues todos tienen unas prestaciones muy similares. Bien, dicho eso, aquí tenemos que concretamente estas siglas de aquí, lo que dan a entender es que es un motor que se puede conectar en estrella y en triángulo. Por tanto, la tensión es de 400 voltios cuando está en triángulo. Esto es importante a tener en cuenta, no vamos a hacer en cambio. Y aquí están todas las especificaciones. Y aquí conviene recordar que en caliente son 15 segundos lo que aguantaría y en frío 27 segundos. Habíamos visto aquí
que en este caso nos había salido 17,8, incluso para en caliente estaríamos prácticamente dentro del margen, ¿no? Pensar que hemos medido un momento de inercia muy alto, ¿no? Una distribución de las masas bastante. Pensemos que el momento de inercia no depende de la gravedad. La Luna sería el mismo, ¿no? Temas que no vamos ahora a mezclar demasiado, pero que conviene siempre hacer reflexiones, que es cuando se complica. Aquí, por ejemplo, hay un detalle que vamos a corregir ahora mismo, pero ahora no lo puedo corregir. Estamos grabando, sí, en este caso, kilovatios, sí. Que conviene utilizar las siglas normalizadas, ¿eh? La K es minúscula y W es mayúscula. Es la forma de poder entenderse y hablar con propiedad. Para eso está la normativa Sistema Internacional de Unidades, que tanto ha costado. ¿No? Bien, ¿qué más cosas decir? Bueno, aquí reflejar también que sería la potencia, factor de potencia plena carga y la eficiencia o rendimiento, que es este que tenemos, el 21,4, ¿no? Pero vemos que se mantiene, se pueden sacar. Para mí, estas gráficas, todo esto que tenemos, estas tablas, prácticamente, de alguna manera están sustituyendo, punto de vista, a lo que es el famoso gráfico, diagrama del círculo, ¿no? Pero esto nos da unas posibilidades, son programas gratuitos con unas prestaciones tremendas. Lo que pasa es que lo primero que hay que ver es la necesidad. Si no se ve la necesidad, pues, todo es igual, lo que diga el libro y poco más, ¿no? Hay que ver el razonamiento, el pensar, el conseguir unos objetivos. El objetivo final siempre es la finalidad, ¿eh? Y bien, podríamos sacar cantidad de conclusiones, pero ver que la máquina funciona bien, de que se acopla a la carga, que puede con la carga a la hora de luego la parte de la eficiencia energética y demás, ¿no? O sea, tanto podría decir muchas cosas relacionadas, pero bueno, aquí se ve, por ejemplo, conclusiones también a decir, en un estriatriángulo, ¿cuál es el tiempo de ajuste para hacer la conmutación de estriatriángulo? Esto generalmente no se suele decir, pues depende de la carga que esté dada, del par de carga cuando llegamos aquí, si es al 100%, del momento de inercia, etc. Y eso es así, ¿no? Por tanto, si en un momento dado, imaginemos que aquí, para esta velocidad, ha pasado un tiempo sin lugar a duda. En este momento de aquí, hacemos la conmutación, pasamos a triángulo, de estrella a triángulo y nos encontramos con un par más fuerte. Aquí en este tramo acelera más. Ojalá hubiese aquí paralelamente también un diagrama de tiempos, ¿no? Aquí porque hay mayor diferencia entre el par motor y el par resistente, por tanto se acelera más rápidamente, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Pero bueno, el tiempo de aceleración, pues una integral que ya sacaremos otro día, ahora por no mezclar. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Qué hemos pasado? ¿Qué ha pasado con la intensidad? Que estaba aquí baja y ha pasado aquí, pero el pico es muy poco significativo. Se ha ido unas 3 veces. Son valores eficaces, son valores RMS, TRMS, no son valores pico, ¿eh? Pero claro, frente a los, en este caso, a la intensidad de 7,6, pues realmente hay una diferencia significativa. Además, esto es durante un tiempo muy pequeño, ¿eh? Aquí sería 7,6, aquí son 7,6 y lo hemos reducido aquí, pero además es un tiempo muy pequeño, ¿no? Por tanto, sus efectos, su impacto será mucho menos. Pero ¿qué ocurriría? Está muy bien, ¿no? Pero ¿qué pasaría si nosotros, conviene tal vez hacer un poquito antes para que haya un poco de margen, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros conmutamos más tarde? Que si esto empieza a bajar, porque este par motor este par, al reducir la tensión por fase del motor en raíz de 3 pues se ha reducido un tercio, se ha reducido 3 veces, ¿eh? Lo que es el par motor, al igual que la intensidad. Pero ¿qué pasa? Lo que quiero decir que esta es una imagen de esta. Si esto damos más tiempo a la hora de conmutar y ocurre que el par resistente, el par motor es más bajo, por ejemplo aquí, que el par resistente, se bloquea, porque son las leyes de Newton, ¿no? Es obvio, ¿no? Entonces, quiere decir de que entonces el motor no arrancaría, se bloquearía, y en el caso más
menos perjudicial, tendrían que ser todas las protecciones, porque si no el motor se quemaría por razones obvias, ¿no? Y eso podemos, o sea, es otra singularidad a tener en cuenta, ¿no? Bien, decir que bueno, aquí agradezco un poquito al señor Fernández de la Escuela Industrial, que creó un poco una iniciativa. Me he quedado a un 5% de lo que podía haber aportado, pero bueno, es que claro, pero bueno, sinceramente le agradezco, porque honra a las personas. Todo el mundo nos podemos equivocar, porque una persona se da cuenta de que de forma objetiva y honesta, ¿no?, de que puede contar con personas, pero quiero decir que lo que intentamos, y estoy a un 5% de lo que en condiciones normales podría aportar, ¿no? Ahora, si las sociedades no valoran el conocimiento ni el esfuerzo de las personas, ¿no?, ese factor humano, que no, pues realmente esas sociedades se bloquean, ¿no? No pueden evolucionar, y tampoco habrá resortes para que las personas puedan vivir cuando no puedan con dignidad, ¿no? Eso de papeles para todos, ¿no?, todos iguales, ¿no? Hay un concepto viene desde Aristóteles, con eso que es la equidad, la justicia, ¿no? Que la gente cuando pueda se esfuerce y luche, ¿no?, para que luego el sistema tenga resortes para vivir dignamente una vez que ya no se pueda, ¿no? Y eso es tal vez al contrario de lo que lamentablemente a veces se predica. Pero digo que únicamente no intento entrar en estos temas. Lo que pasa es que quienes lo tenían que hacer no lo hacen, y nos encontramos en las situaciones, pero soy puramente técnico, pero a veces un mínimo de comentario para hacer, si es posible, una corrección sí que es importante, ¿no? Bien, por tanto aquí tenemos no sé qué más cosas, habría muchas más cosas a decir. Por ejemplo, aquí recargar muy bien que en el arranque la única forma de reducir el ratio de intensidad, evitar interferencias en la red, sobretensiones transitorias, etcétera, sería a sus tensiones, sobre todo, ¿no?, para ser eficaz, con todo lo que lleva, sobre todo los sistemas realmente electrónicos y automáticos. La única forma de reducir esto es bajar tensión, es la única manera, ¿eh? Pero al bajar tensión, pues se alarga, como vemos aquí, el tiempo de arranque, pero es porque hemos metido una carga realmente que hemos considerado que tiene un momento de inercia muy duro, ¿no? Lo que es la carga debido al par no es duro, diferente que fuese al par constante, pero en fin, pondríamos como se ha comentado antes, en la expresión matemática, para ver realmente que es sencilla, ¿no? Que es una especie de integral, pero que no tiene nada de otro mundo, y es a tener en cuenta. Por tanto, luego ya veremos en otros vídeos lo que es el arranque utilizando lo que es, no se utiliza demasiado, lo que es el autotransformador, la línea de entrada al motor, por motivos que ahora no voy a comentar, ¿no? También el par 1D, que esto los americanos, concretamente los fabricantes de los aquí motores de Emerson, se utilizan bastante para aire acondicionado, que fueron los que compraron la empresa Leroy Summer francesa, una legendaria francesa, y han cogido también tipos de drive motors, y tiene una gran corporación allí en un estado, allí en Estados Unidos, ¿eh? Y por tanto el Par 1D también es otro sistema que se utiliza, pero ya generalmente los motores suelen ser diferentes, ¿no? Motores de fase, por decirlo como sí, el Par 1D, ¿no? Pero luego veremos algún vídeo ya para hacerlo el arranque mediante arrancadores suaves, ¿no?, lo que es progresivos, ¿no? Y tiene bastantes ventajas, sobre todo porque se hace a intensidad constante. Este par no será una imagen vista, y sobre todo porque no es como aquí, que hay una conmutación discreta, sino ahí se va haciendo realmente como de forma analógica. Pero eso lo veremos también, en algún vídeo más adelante, ¿no? También es cierto que un variador de frecuencia, drive, hace motor, también de alguna forma hace de arrancador. En su momento también veremos cuáles son las diferencias, la constitución de un arrancador
progresivo, un ordenador suave, su constitución de los elementos electrónicos principales es diferente a lo que es un variador de frecuencia, ¿no? El variador de frecuencia utiliza generalmente como componente fundamental los transistores IGBT híbridos, y los otros utilizan tristores generalmente atacados por ángulo de fase, ya sea por ráfagas y demás, ¿no? Pero bueno, sencillamente es eso. Haremos algún vídeo más depurado relacionado con esto, donde meteremos imágenes para ver también, contrastar la parte analítica esta con la parte práctica, ¿no? Aquí viene de todo, clases de aislamiento, se podían sacar cantidad de conclusiones, el peso, pero por no hacerlo demasiado largo, vamos a acabar aquí. Espero que haya servido de algo, podemos abrir, destapar un poco esto para que se tome, depende de las personas que hayan podido ver este vídeo, tener interés en el tema o ver la necesidad de las cosas. Y bueno, pues nada, bajamos de momento aquí y pues, muchas gracias por la atención, y seguiremos viendo vídeos relacionados. Buenos días, buen día.